Buenas noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados, programa que, como ya sabéis, va al encuentro de la espiritualidad y del amor, y la del ser humano. Ese ser humano que tiene que caminar con la grandeza de su corazón, valorar la vida muchísimo y sobre todo agradecimiento al ser superior, a Dios, de que vive, porque vivir es maravilloso. Y así caminará por los senderos grandiosos del amor. Hoy tenemos un tema brillante, interesante, profundo, fascinante. Adjetivos me quedaría corto. Vamos a hablar de teosofía. Ha venido al programa Clarisa Elósegui Navarro, expresidenta de la Sociedad Teosófica Española. Buenas noches. Clarisa. Buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿El viaje ha ido bien? Sí, tranquilo. Bueno, hay que agradecer, como siempre agradezco, ya no participar aquí en el programa, sino que además ha venido desde Tarrasa. Bueno, antes de empezar con el diálogo, antes de empezar con el tema, quiero manifestar mi agradecimiento, mi valoración a la teosofía. Momentos circunstanciales de mi vida hicieron que cayera en mis manos unos libros de teosofía que me hicieron transformar como persona dentro de mi propia identidad. Además, la teosofía puede ser manifestada e incluida en cualquier persona, profese la religión que profese, porque es realmente la esencia universal aquí en la Tierra. Quiero hacer esa valoración porque para mí fue importante, sigue siendo importante y considero que para las personas es importante que lo sepan. Voy a dar información, aunque lo daremos también al final del programa, de la escuela teosófica que hay aquí. Se llama Rama Ananda. La presidenta secretaria es Inma Roca. Los teléfonos 976 2001 11 y 678 93 5533. El correo electrónico teosofiazaragoza@yahoo.es. Luego daremos de nuevo la información y ahora ya vamos a empezar con Clarisa, que es la que nos tiene que manifestar qué es la teosofía, su grandeza y su riqueza. Clarisa, cuando tú quieras. Pues explicar qué es la teosofía es realmente difícil. La palabra en sí lo resume todo, pero un resumen queda en tan abstracto que es absolutamente difícil transmitir a un nivel general tan amplio, tan magnífico y tan vasto contenido. El mismo vocablo nos dice Sofía, sabiduría, y Teo no es que sea la sabiduría de Dios o de un Dios, sino la sabiduría divina, la sabiduría universal. Eso significa sintéticamente la palabra, el vocablo teosofía. Está claro que esta teosofía es universal y que existe desde tiempos inmemoriales y que fue conocida por la humanidad hace milenios de años, aunque haya sido conocida con otros nombres, como Brahmavidya, Atmavidya, etc., ¿no? También con el nombre de teosofía hace unos cuantos siglos atrás fue conocida. Estaba más circunscrita durante bastantes años a los ámbitos del Oriente, en India, en el Medio Oriente y de los países más allá. Y durante una época muy grande y muy dolorosa para todo Occidente, quedó todo tan cerrado y tan escondido que no estaba al alcance de las gentes a nivel general. Los conocimientos quedaron reducidos al clero y a los nobles, y entonces la inmensa mayoría de las gentes no tenían ningún acceso a los conocimientos más universales. Entonces fue cuando se produjo un hecho fundamental. Antes de 1875 hubo una serie de personas, entre ellas
Elena Petrovna Blavatsky, que tuvo una serie de movimientos internos y externos. Ella había viajado mucho, pero había tenido unos contactos internos desde su infancia en adelante, y ahí se movieron ciertos hilos difíciles de explicar, porque esto requeriría leer toda la historia de la propia Sociedad Teosófica, pero que la condujeron a trasladarse a Nueva York, y allí conoció a ciertas personas, entre ellas el llamado coronel Olcott y William Judge y algunos otros. Esto condujo a la formación de la que ha sido desde entonces llamada la Sociedad Teosófica. En nosotros Sociedad Teosófica Española, pero resulta que está en 50 y tantos países de los 5 continentes. Esto ha hecho que desde aquel 1875 que se fundó en Nueva York, empezase a difundirse por todos los países. Más tarde se trasladó la sede a India, en Chennai. Chennai Madras, ambos nombres se siguen utilizando indistintamente, y allí en su momento pudieron establecerse en un terreno selvático, virgen. Es un pulmón, aún a día de hoy sigue siendo un pulmón para la ciudad, y entonces allí estuvieron residiendo durante varios años. ¿Qué es esta teosofía? Pues ha recogido en las obras de Blavatsky, en las obras de William Judge, del coronel Olcott, que también escribió el Catecismo Budista y otras obras. Hay una literatura amplísima y es ecléctica, recoge la sabiduría de todas las filosofías y de todas las grandes religiones del mundo, lo cual hace que toda persona que se sienta inclinada a la búsqueda del conocimiento de sí mismo encuentre ahí un lugar, porque no hay fricción entre ninguna de los aspectos de las filosofías y las grandes religiones. No hay ninguna fricción, puesto que el segundo de los objetivos con que se fundó la Sociedad Teosófica, y fueron 3, el segundo de ellos es el estudio comparado entre las grandes religiones, la filosofía y la ciencia. Y este sistema comparado nos lleva a ir entresacando de todo ello aquellas verdades y dejando de lado aquellas distorsiones que se fueron añadiendo a lo largo de los tiempos en cualquiera de las religiones y tal. Las distorsiones las inculcamos los seres humanos por nuestros propios intereses personales. Somos muy separativos todavía, lo mío vale más, lo de los otros no vale tanto, y nos conducimos según nuestros estados. Pero cuando nosotros profundizamos acerca de estas enseñanzas tan importantísimas, tan vastas y tan universales, nos damos cuenta de que todo aquello que es separativo no es teosofía. Todo aquello que es unitivo, que es un reflejo de la verdad, pues la verdad solo es una, pero todo aquello que es unitivo es un reflejo de esa única verdad. Por lo tanto, todo lo que es unitivo es teosofía como tal. La teosofía no es propiedad de la Sociedad Teosófica, la teosofía es universal, pero desde 1875 se propició por parte de unos mahatmas llamados así en Oriente, maestros de sabiduría, el organizar y el poner en marcha esta sociedad teosófica para poder abrir esta teosofía en Occidente y que se recuperase lo que en su tiempo ya había estado. Entonces, a partir de ahí, el movimiento teosófico se extendió por los 5 continentes y desde entonces ha dado fruto a muchísimos seres, a muchísimas personas de todas las clases, del tipo que sean. Y esto tiene que ver con el primero de los objetivos, que dice: crear un núcleo de la gran fraternidad universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta, color, etc. Porque el ser es uno, la humanidad es una, los seres que componemos esta humanidad
somos diferentes en cuanto a los trajes de que estamos revestidos, pero es la misma humanidad. Somos células de una sola y única humanidad, por lo tanto esas diferencias no son reales. Y esto ha conducido pues a que desde entonces, como decía hace unos segundos atrás, haya aprovechado y haya servido de sustento para aquellos buscadores que buscaban en otros lugares pero encontraban parcialidades, puesto que encontraban aquellas cuestiones presentadas en forma separada de otros, lo cual siempre les dejaba un resquicio de vacío. Aquello que separa no puede dar satisfacción plena a ningún ser y falta lo que le une al resto de su propia humanidad. Entonces dejaba vacíos y seguían buscando. En el momento en que esa búsqueda es seria, es profunda, es verdadera, es real, algo se mueve y uno da, ya sea con un libro, un buen día en una librería viene a la mano un libro y es providencial, o bien sea el encuentro con una persona que no conocía antes pero que le dice una palabra, tira de la palabra, esa persona le dice 4, tira de las 4, esa persona empieza y entonces descubre que hay algo llamado teosofía y que está a su alcance y a partir de ahí puede indagar profundamente. Por eso he manifestado antes, yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo, a ultranza además, ¿no? Y no quita a que cuando, como bien has dicho, yo soy de los que creo en los encuentros, no en las búsquedas. Entonces, cuando llegó a mí un libro de teosofía, es cuando marcó otra pauta, porque es la esencia universal, contenida, se puede decir, ¿no? En estos momentos, la ambición y la codicia están llenando el espíritu de las personas, que como bien has dicho, somos uno, células diferentes en una, ¿no? ¿Cómo ves este proceso humano actualmente? ¿Qué aporta la teosofía en estas circunstancias? Bueno, comprender las leyes, esas leyes universales contenidas en las leyes de Hermes Trismegisto, están contenidas en un pequeño libro, el Kybalión, que es muy instructivo para que uno pueda comenzar a situarse. ¿Qué es lo que está pasando, no? Es muy necesario que uno comprenda el universo en el que vive. Este pequeño planeta dentro de este vasto universo es nuestra casa. Y comprender qué leyes sostienen toda la vida y comprender qué papel juega uno dentro de este amplio escaparate de una vida universal es importantísimo. Entonces, dentro de estas leyes, una de las tales es la ley de ciclos, la ley cíclica. Vivimos en un universo que se mueve, sostenido por todas esas leyes y hay ciclos. En nuestra evolución, la de los seres humanos, hay ciclos como los hay en el planeta, en el sistema solar, en la galaxia. Nos vamos alejando y nos vamos acercando, siempre para tener una visión total. Estos ciclos marcan el ir y el venir, el devenir de nuestro paso por esta tierra, en ciclos que son pequeños dentro de ciclos más grandes. Pero nosotros ahora vemos un movimiento tremendísimo, una tierra que está en convulsión, los países, los sistemas de gobierno, y pareciera que está en un proceso tan caótico que no va a poder salir nada bueno de todo ello. Pero nos equivocaríamos, porque está dentro de la normalidad que existan estos ciclos. ¿Qué significado tiene? Para que se genere una civilización y llegue al culmen de ella misma, la parte más elevada que puede dar de sí como tal civilización, se incorporan al plano físico seres que están algo más evolucionados. Ellos dan la flor de la civilización, ellos son constructores de civilización. Y llega a la culminación de tal civilización, da su fruto, la que corresponda en cada etapa, y luego se van retirando estos seres, estos egos más evolucionados que han dado el fruto.
y se incorporan egos que son más jóvenes, como en una casa, algo semejante, lo podemos tomar como analogía. Es importante, la ley de analogía, que es otra de las tantas, nos ayuda muchísimo a comprender. Se incorporan egos muy jóvenes y ocurre algo semejante a nivel planetario, toda esta bola que es nuestra casa, en relación, por la analogía, a lo que ocurriría en una casa donde los adultos fuesen 2 o 3, con algún abuelo o abuela, incluso 4, y hubiese un montón de chiquillos. En la edad de romper, en la edad de averiguar qué hay dentro del juguete, aquellos niños que en ocasiones se han dejado por 10 minutos solos en una estancia, y cuando hemos regresado nos habían pintado las paredes de nuevo, nos habían hecho ahí un cuadro. Es lo que toca hacer a los egos jóvenes. Ellos están en la fase de descubrir, y además están en la fase de ir hacia afuera de sí mismos, a descubrir el mundo en su sentido más externo, más materialista y tal. Entonces todos estos tienen que pasar por esas fases, pero su cometido es coger, tomar, como modo de experiencia, coger de aquí, coger de allá, experimentarlo con todo. Esta es la fase más egoísta, de una ambición tremenda, donde ese egoísmo, esa ambición, llevan al ser a tomar todo lo que pueda, sin que le importe nada en absoluto o muy poco, qué es lo que ocurre con los demás seres. Esa empatía todavía no se ha generado, o hay muy poca. Y esto parece que es lo que está ocurriendo ahora. Estamos en la fase de más abajo de la caída de la civilización. Pero después de una caída de una civilización resurge otra nueva. Algo semejante a, vamos a construir aquí en este solar una casa fantástica, maravillosa, con mejores materiales que la que había, con nuevos sistemas de refrigeración, de electricidad, alumbrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que podamos construir hemos de quitar todo lo viejo, hasta los mismos cimientos de lo viejo, porque los cimientos que vayamos a hacer ahora tienen que ser mejores, más fuertes, que sostengan la nueva casa de una manera muchísimo más sólida que la anterior. Que hay que hacer limpieza. Esta es la civilización, hay que hacer limpieza. Hay que hacer limpieza. Estamos en esta fase, solo hace falta que echemos una mirada desapasionada, ni de este polo ni del otro polo, sino una mirada de que me retiro un poco para tener una perspectiva más amplia del conjunto y así poder hacer una valoración. No hay que estar en la base de la montaña, sino subir a la cima de la montaña para ver una visión amplia y hacer una valoración equitativa, justa, ecuánime, verdaderamente ecuánime. ¿Sí? Clarisa, en las reflexiones que me vienen sobre precisamente la humanidad, la situación que se está viviendo, me da la sensación que debe haber como una mezcla de almas muy diferentes, como almas muy nuevas, menos nuevas, más antiguas y mucho más antiguas. Es decir, hay como una combinación en estos momentos de almas muy diversas y muy diferentes. ¿Qué opinas tú de esto? Que es así, que la hay siempre. Lo que cambian son las proporciones. Ya. Las proporciones son variables de 100%. Dios me libre de poner yo aquí porcentajes, que no es mi conocimiento ni me es dable hacerlo. Pero, a grosso modo, en una etapa de subida de la civilización, hay un número mayor de constructores, es un número mayor de adultos en una casa, un número menor de adolescentes y un número menor de niños más pequeños, por decirlo de una manera comprensible. En la etapa en que estamos nosotros ahora hay un número menor de adultos, un número tanto mayor de adolescentes tremendos y un número X variable de niños más pequeños, ¿no? Al final todos tenemos que venir y crecer aquí. Y por eso el intercambio constante y esos ciclos que proporcionan los medios para que todos podamos crecer desde la etapa en que estamos. Nos proporciona todo lo necesario
para dar el siguiente paso en nuestra propia evolución. El siguiente paso es llamado en Oriente el Dharma. Entonces estamos en estas proporciones. Es variable, evidentemente. Lo que ocurre es que normalmente lo que llamamos el mal, es la cosa ruidosa, porque destroza, porque hace sufrir a otros seres, y lo estamos viendo y con los medios que tenemos de unos años para aquí, estamos viendo las noticias en segundos alrededor del mundo, todo nos llega tan caliente, tan vivo, tan crudo, y pareciera que todo es mal. Tampoco es así. Hay mucha gente haciendo el bien. Esas proporciones están para hacer y cumplir la función que les corresponde, la transmisión, como a los niños. El niño rompe, pero se le está enseñando a que no debe romper, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de los seres que son más maduros que nosotros, nos llegan enseñanzas que todos vamos recibiendo, de las cuales cada uno coge la parte que es asimilable por sí mismo en aquel momento, otros cogen más, otros cogen menos, nos llega en diferentes formas, por medio de la literatura, nos llega por medio de otros contactos, y todos somos aprendices y maestros con M en minúscula, aprendices y maestros a la vez, ¿no? Todos recibimos de otros que saben más, que han andado más, que son más viejitos evolutivamente hablando, pero es como un darse la mano los unos a los otros. Y es una cuestión constante, porque, como decía al principio, es una sola humanidad. Nadie puede estar solo, abandonado, no existe tal cosa. Pero esa mirada más amplia que debe de haber para poder comprender el papel que juega todo ser humano en un momento dado, desde el santo al criminal más abyecto, todos están haciendo un papel en el gran drama de la evolución. Dicha la palabra drama, con el más elevado y amplio sentido y significado de esa palabra. De amor, sobre todo. De amor. Quizá la humanidad ha vivido momentos renacentistas, momentos bélicos, o sea, son procesos que tiene que vivir precisamente para la propia evolución, para ir juntando las piezas poco a poco, ¿no? Hacer el puzzle definitivo que poco a poco se va haciendo, ¿no? ¿Cómo ves realmente la teosofía, que ya has explicado algo, dentro de esta evolución? ¿Qué aporta? Lo que sí que, si no te importa, voy a hacer un inciso de libros de teósofos como Annie Besant, Blavatsky, Livitar, incluso Mabel Collins, Krishnamurti. Lo voy diciendo para que las personas vayan recogiendo este mensaje y, si realmente les interesa, tengan la oportunidad de leerlo, porque son obras maravillosas, fantásticas. Lo digo por propia experiencia de lector y luego de repercusión en mi vida. La pregunta era: ¿qué ofrece la teosofía ahora en estos momentos en la humanidad? Siempre ofrece maravillas, pero ¿cómo lo ves ahora en este momento? A ver, al ser una cuestión tan ecléctica, que no está cerrada nunca, el hecho de que en su momento haya habido esa literatura, lo hemos de enfocar de una manera muy amplia a su mismo tiempo. Porque se podría entender que son libros antiguos, que tienen 100 años o que tienen incluso más de 100 años, 140 y tantos, ya desde que se puso en marcha la Sociedad Teosófica. Entonces hay libros que tienen más de 100 años, ¿no? Pero se trata de temas que son atemporales. Lo único que hay es que el lenguaje de una época, por ejemplo, algunas conferencias de Annie Besant que hay y tal, por citar algunas solamente, pues estaban hechas en India, en algunas ciudades de India, en una época, primeros del siglo pasado y tal, y entonces tienen un cierto lenguaje. Pero lo que están mostrando, lo que están transmitiendo es atemporal.
Y no importa cómo esté dicho, se puede sacar exactamente el mismo fruto, porque ese fruto es atemporal. Vuelvo a repetirlo para que nos quede clara la idea. Sin embargo, como que ese segundo objetivo, dice el estudio comparado entre las grandes religiones, la filosofía y la ciencia, está abierto a que todo estudioso inclinado hacia las cuestiones científicas, los nuevos descubrimientos, hacia profundizar acerca de las teorías, que no dejan de serlo porque a día de hoy, incluida la teoría del Big Bang, sigue siendo una teoría, y hay otras muchas relacionadas con las partículas más pequeñas, el mundo de las nanopartículas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo estudioso, cuando se mete en esos terrenos, resulta que descubre que con nombres distintos están haciendo mención a cuestiones que ya estaban citadas, por ejemplo, en la doctrina secreta, que puso como obsequio al mundo la señora Blavatsky. Antes de su marcha, en 1891, ella marchó de este plano y dejó esa obra y otras varias más, ¿no? Una gran obra. Son atemporales. Ella dijo, en los próximos 100 años no se le habrá sacado todavía todo el jugo a esta obra. Y desde luego era cierto y sigue siendo cierto. Pero abriéndonos al hecho de que, si bien todo no es teosofía, teosofía hay en todas partes, solo que hay que saberla ver, descubrir y traerla a exposición por todas aquellas almas, aquellos seres, aquellos estudiantes que estén interesados por tales asuntos. Y entonces todo esto puede ser compartido, porque todos nos aportan herramientas. Esta es la palabra que me gusta usar. Herramientas con las que empezar a trabajar en nosotros mismos, si no es que ya hemos empezado, es continuar en esa transformación interior, que lo que hace es que aquello que estaba potencial en nosotros, desde el principio de todos los tiempos, el enorme potencial que hay en todos los seres humanos, es el de aquello que ha dado origen al universo manifestado. Y eso está en todos los seres humanos, desde el más santo hasta el más criminal. Pero eso se tiene que desenvolver, desarrollar, desplegar. Por lo tanto, lo que encontramos en la teosofía, bien sea en la teosofía dentro de la literatura de la sociedad teosófica, bien dentro de otras literaturas que contienen también teosofía, herramientas con las que ayudarnos a desenvolver, desplegar cada vez más ampliamente ese potencial. Me parece magnífico. Has citado esas obras de estos compañeros, al final todos compañeros que en su momento nos legaron algo maravilloso. Cuando tenía 34 años fue cuando en mi caso por primera vez encontré a un abuelo teósofo. Digo abuelo porque él de entonces tenía 75 y yo con 34 le veía muy abuelo. Y él puso en mis manos a los pies del maestro de Krishnamurti. Ese lo llevé durante años como libro de bolsillo por su tamaño y lo leía en todas partes cuando tenía que hacer algún tiempo. Has comentado el título y me ha hecho vibrar el cuerpo de la etapa, aquella etapa de lectura. Claro, fue un empezar a descubrir, empezar a destapar, ¿no? Y más tarde ese mismo abuelo, llamado Jaime Escoí, puso en mis manos unos libros de Leadbeater. Los maestros y el sendero, el libro de las auras y el de los chakras. Estos tres. A partir de ahí, pues tirar, ¿no? Cuando citaba a Nivesan, pues tiraba de otros libros y así ampliando, pues fui recabando lo que me era necesario para trabajar con esas herramientas en mí misma, en mi propio descubrimiento, en mi propia transformación. Finalmente lo que estamos realizando en nosotros es un proceso alquímico. Pero hay que ponerse a la tarea que por etapas no es nada sencilla, no es nada fácil y sin embargo es maravillosa. Imprescindible. Absolutamente.
A mí también me llegó, como decía antes, te encuentra, ¿no? Y empecé también precisamente con Krishnamurti. Y luego pasé también a la sabiduría eterna, la doctrina secreta, de Mabel Collins, Luz en el Sendero. O sea, Luz en el Sendero es una maravilla. Es que yo lo recomiendo a los televidentes que lleguen a leer uno de estos libros, porque le llevará a otros. Porque es sensibilidad pura y espiritualidad, pero lo más sagrada que puede haber dentro de lo humano que puedes llegar a conseguir, que eres humano, ¿no? Se va tirando del hilo, sí. ¿no? Aparecen diferentes aspectos y uno va tirando y cada vez es un descubrimiento mayor, es una admiración mayor, es un estar mirando con otros ojos al mundo en el que vivimos. Se mira de diferente manera. La mirada del cielo. Desde la planta hasta un pequeño insecto, hasta otro ser humano, todo se mira de diferente manera. Pero aún cuando se mira de diferente manera a lo largo de esos primeros años de contacto, uno después de tantos años, yo ahora cumplí en mayo 71 ya, son muchos, desde aquellos 34 hasta los 71, y sin embargo no paso de admiración en admiración a día de hoy. Entonces es algo tan magnífico mirar de otra manera el mundo en el que vivimos. Bueno, los seres, Einstein, que era un científico puro, tenía la doctrina secreta en la mesilla. Sí. O sea, quiero decir, otros muchos exactamente. Seres de nivel científico, intelectual, escritores, etcétera. Sí, había otros muchos y hubo otros muchos. Y a día de hoy, sin duda, también los hay. Lo que pasa es que se nos hace difícil abarcar los nombres y apellidos de tantísimas gentes. Pero los ha habido y los hay. Gente muy interesada porque se da cuenta de la confluencia del lenguaje. Está hablando, la ciencia actualmente está hablando de los descubrimientos que va haciendo de aquellas cuestiones citadas en la literatura teosófica, pero desde antiguo, en los Upanishads hindús, etcétera, etcétera. Sí, hay unas citas impresionantes. Es un descubrimiento magnífico. Bueno, Clarisa, estamos ya llegando... Esto pasa rápido, ¿verdad? Sí, ¿verdad? como todo, los digo a todos. Sí, bueno, pues es otra maravilla de la naturaleza. Sí, estás tan embebido con algo tan relevante, ¿verdad? Con un trasfondo tan maravilloso y todo esto que pierdes la noción del tiempo, ¿no? Mire, voy a hacer una cosa. Voy a leer ahora la poesía para darte, como quedarán luego unos minutillos, para darte tiempo a que manifiestes a los televidentes lo que entiendas, lo que veas más apropiado sobre la teosofía y sobre la vida con la teosofía. Bueno, voy a leer primero el poema, luego daré los datos también de Ramananda de aquí. Sí, sabes, no sé si te han informado que a partir de esta tarde y durante el día de mañana y el domingo por la mañana se hace un encuentro en la rama de la Sociedad Teosófica, es un seminario. Vamos a hablar sobre la conciencia y su desarrollo, el desarrollo de la conciencia. Pues ahora lo quizás pueda resultar sí, muy interesante. Para las personas en su momento. Pues ahora lo manifestamos. Bueno, el poema es Sueños de vida. Ven y sueña conmigo. Yo soy la dulzura de tu corazón, y cada vez que lo hagas respirarás profundo amor. Ven y sueña conmigo. Yo soy el amigo de tus sueños, el que te lleva al mundo mágico del amor y la realidad. Ven y sueña conmigo. Yo soy el que te deja soñar, y ve con tus ojos bellos las libres praderas de la libertad. Ven y sueña conmigo. Yo soy aquel que también sueña, porque sueño contigo. Y los dos unidos en un mismo sueño encontramos su verdadero sentido. Ven y sueña conmigo. Yo soy la esperanza de tu sueño, el que vive en el sueño de tu corazón, el que ama la virtud de tu sueño. Ven y sueña conmigo. Yo soy el mismo sueño, el que vive en tu interior, el que nace con el mismo dueño, el que nace del manantial del amor. Ven y sueña conmigo, porque yo soy tu imaginación, y tú el soñador y amigo de un único corazón, el que es tu ser y está escondido
detrás de tu triste razón. Bueno, pues tras el poema vamos a repetir la escuela de aquí de Teosofía. Es Rama Ananda, la presidenta secretaria Inma Roca, teléfonos 976 20 01 11, 678 93 55 33, correo electrónico teosofiazaragoza@yahoo.es. Y luego manifestar también la conferencia, las charlas, el taller que hacéis. Un seminario completo. Seminario, digamos, sí. En la dirección que has dado. La dirección es, bueno, pueden ponerse en contacto con estos teléfonos, pero sobre todo el domicilio es Avenida Goya, creo que es el 95. Creo que es, no, bueno. Ahí me pillas con el número. Bueno, pero pueden llamar por teléfono a sí. estos dos teléfonos, sí. 976 20 01 11, 678 93 55 33. Será muy interesante, o sea que animo a los televidentes a que se pongan en contacto y acudan a esta conferencia que será solemne. Clarisa, tienes 3 minutos para transmitir a los televidentes lo que tú desees. Pues has hablado de los sueños cuando estabas leyendo la poesía. La teosofía no es una cuestión de acumular conocimientos intelectuales, sin menospreciar el hecho de que esos conocimientos son válidos y ocupan el lugar que corresponde dentro del proceso. Ahora bien, todo conocimiento con C minúscula se ha de convertir en un conocimiento con C mayúscula. Es el conocimiento con mayúscula el que otorga el poder sobre aquello que se conoce. La teosofía, por lo tanto, debe de ser puesta en práctica. Todo aquello que se comprende de ese enorme caudal de conocimiento teosófico debe ser llevado a la puesta en práctica en nuestras vidas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, en lo cotidiano, en el día a día, familia, el mundo laboral, social, etc. Para que, por medio de esa transformación, todos los sueños se puedan convertir en la realidad, esa realidad que somos nosotros mismos. Tangible, además, muy tangible. Gracias, Clarisa. Gracias Hablaremos. No, por Dios, para mí ha sido un honor tenerte aquí, por ti como persona, por el tema que era la teosofía y por lo que la teosofía ha hecho en mí como persona. Y eso es de agradecer al cielo, a todos. Siempre. ¿Me explico? Es el agradecimiento perpetuo que siempre tengo de poder vivir, sentir e ir hacia adelante en la vida. Bueno, nos queda prácticamente ya, está terminando el programa. Hablaremos de otro programa, de venir, a ver si podemos el formar el momento con alguna visita que vengas aquí a Zaragoza, a ver si lo podemos organizar, porque se queda corto. Los programas se quedan cortos, pero la teosofía más se queda corto. Y luego teniendo un interlocutor como tú, pues lo maravilloso. En manos de la ley y del karma y veremos qué pasa. Sí. Los planes son a muy corto plazo, casi nunca hago planes de largo plazo. Ya. Y en los últimos tiempos todavía menos. Los seres de luz están siempre contigo y siempre te apoyarán y te informarán. Bueno, pues ya a los televidentes, como siempre os digo, las personas que vienen aquí nos animan y nos hacen reflexionar muchísimo sobre lo que es la vida y sobre todo lo que es vivir en condiciones con nosotros mismos y con los demás, que es importantísimo. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias de nuevo, Clarisa. Buen viaje de regreso. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien la conferencia o lo que estéis haciendo estos días, que irá muy bien, estoy seguro. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches.